que decimos, ¿cómo es posible esto? Cuando este sentimiento nos embarga ante la magnitud de esta doctrina del vivir en la voluntad de Dios, nos sentimos tan indignos, tan imperfectos y pequeños, tan inmerecedores de ese don, que en verdad lo somos. Pero no es porque lo merezcas o porque seas bueno o malo, es porque el Señor te lo quiere dar. Nada más. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él desea en su voluntad otorgarte como don su misma voluntad operante y reinante en ti. Humanamente esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así como era imposible que el hombre por sí mismo se salvara, entonces el Señor nos dio el don de la redención. Y fue mediante el don de la redención y su sangre preciosa derramada en la cruz que nos otorgó el don de la salvación. Pues ahora es imposible que el hombre por sí mismo pueda vivir en la divina voluntad. Eso nos queda bastante claro. Por eso el Señor va a derramar ese don en nuestros corazones, para que podamos vivir según su voluntad, según su querer en esta tierra, pero como se vive ya en el cielo. Entonces el hombre entra a participar de la misma vida divina de las tres divinas personas. Pero hemos preparado un esquema para ustedes. Tomemos estas primeras palabras, que todavía no hemos terminado, como una introducción. Ahora vamos a descubrir que el don, porque estamos diciendo que es un don, es una gracia, es un regalo que viene del cielo. El don de la divina voluntad viene a reinar, pero descubrimos 4 niveles, 4 gradas del vivir en la divina voluntad. Porque es un don que se va poseyendo poco a poco, gradualmente. No es que de pronto llega el don y ya estoy viviendo el cielo en la tierra de un instante a otro. No, el Señor nos explica que son 4 peldaños, 4 gradas para empezar a poseer el don hasta llegar a poseerlo plenamente. Y Jesús se lo explica de una forma muy sencilla a Luisa Picarreta, de tal manera que en este momento también nosotros vamos a empezar a recibir luces que nos van a motivar a empezar a pedir a nuestro Padre Celestial el maravilloso don de los dones, su voluntad divina, suprema, operante y actuante en nosotros, simplemente porque es decreto divino. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona sobre la faz de la tierra empieza a recibir el don de la divina voluntad? En el momento que empieza a recibir esa luz, esa gracia de estar acá, ya está en la primera grada, que Jesús la llama la aurora. Es el comienzo de un nuevo amanecer. Y el alma empieza a recibir la luz de esta doctrina del vivir en la voluntad de Dios. Repito, doctrina, porque es toda una doctrina que Jesús nos ha dado en 36 volúmenes que le dictó a Luisa Picarreta, la depositaria de este maravilloso don. Entonces esta primera grada de un alma que empieza el vuelo, así lo vamos a llamar, esta aurora del recibimiento del don,
aquí hay algunas características. Se sentirán estas almas inundadas por una paz celestial. Ya no una paz humana o terrena, sino que el alma empezará a gozar de una paz divina. Una paz que antes no había experimentado. Este es el primer fruto que se experimenta cuando un alma entra en la aurora del don de la divina voluntad. Además, en esta alma surge un ferviente deseo de conocer otras verdades sobre la divina voluntad y comienza a leer los libros que Jesús le dictó a Luisa Picarreta, tantos como 36 volúmenes. En ellos encontramos todo lo que es el modo de vivir en este reino tan santo, el reino supremo de la voluntad de Dios. Entonces el alma, al gozar esta paz celestial y comenzar a recibir la luz de la aurora de la divina voluntad en su vida, empieza a conocer otras verdades. Pero estas verdades, al irlas conociendo, voy a subrayar esta palabra, al ir conociendo gradualmente estas verdades sobre la divina voluntad, disponen, esto es muy importante, disponen poco a poco al alma a vivirla. Entonces una persona que ya está leyendo los escritos sobre la divina voluntad, las horas de la pasión, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, el libro de los giros, y empieza a girar en la divina voluntad, entonces empieza a vivir cada vez más las gracias y las disposiciones que Dios tiene para esta persona según el don de su divina voluntad. Entonces, esto llamamos la aurora. Pero hay otras almas que ya emprendieron el vuelo y como su conocimiento y vivencia de la divina voluntad los lleva a la segunda grada. Y Jesús le explica a Luisa que esta grada es el principio del día. Esta es la aurora, aquí ya ha comenzado el principio del día. Ya el alma recibe directamente la luz solar sobre todo su ser. Entonces empiezan a surgir otras características diferentes en el interior de esa alma que ya subió una grada más del vivir en la divina voluntad. Enseguida compartiremos con ustedes algunas características. Quédense aquí y ahí donde se encuentran empiecen a pedir la gracia de entrar en este reino tan santo, el reino supremo de la voluntad operante y actuante en nuestras vidas. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes explicando las gradas del vivir en la divina voluntad. Y estamos ya en el principio del día, la segunda grada. El alma que empieza ya a vivir el principio del día del don de la divina voluntad, experimenta un aumento de luz y de amor en sus vidas. Estas almas se sienten invadidas ya por una luz celestial,
Y esta misma luz que les infunde la voluntad de Dios, les hace ir comprendiendo cómo adquirir el conocimiento y la vivencia de este don. Entonces el alma, al empezar a conocer y leer, meditar, reflexionar y vivir estas verdades sobre el don de la divina voluntad, entonces empezará a sentir una luz que emana dentro de su corazón. Y esa luz llevará a esta alma a un amor purísimo, un amor verdadero. Empezará a amar ya no con su mismo amor. Empezará a amar con el mismo amor de Jesús a sus hermanos. Y con ese mismo amor empezará a amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el alma empieza y se enseña a amar, a adorar, glorificar, bendecir a nuestro Padre, pero con su mismo amor, adoración y gloria. Empieza a tomar los modos divinos a ejemplo de Jesús y de María. Entonces estas almas que ya están en el principio del día, escuchen esto, las pasiones de su vida empiezan a perder su fuerza. Entonces esta alma se empieza a ver liberada de esas ataduras, pecados, pasiones que la tenían anclada en las cosas de este mundo. Y de pronto, esta alma que ya está en el principio del día del don de la divina voluntad, de pronto ella misma se sorprende al descubrir que las pasiones que lo tenían esclavizado empiezan a perder su fuerza. Entonces el alma empieza a comprender que verdaderamente el Señor le está otorgando gradualmente el don de su querer y el don de su divina voluntad. Entonces las pasiones se empiezan a debilitar. Ese mal carácter de pronto se empieza a doblegar. Esa pereza que te arrastraba, de pronto empiezas a ser una persona diligente. Ese ímpetu por el alcohol, de pronto se empieza a desvanecer por gracia de Dios. Esa pasión carnal desordenada, de pronto empieza a perder su fuerza. Ese deseo por las cosas materiales, la avaricia, la lujuria, las cosas de este mundo, de pronto empiezan a perder validez. Y el alma empieza a sentir repulsión de esas cosas. Porque el alma empieza a despegar, empieza a emprender el vuelo. Entonces, en ese ínter del principio del día en su vida, del don de la divina voluntad, le hace experimentar la gracia santificante de un modo extraordinario como nunca lo había experimentado en su vida. Porque las pasiones se empiezan a debilitar. Pero también sus actos, sus pequeños actos, ya empiezan a ser hechos en la divina voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Una transformación, porque nuestros pequeños actos humanos, al fundirlos con los actos divinos, del divino querer y de la divina voluntad, entonces empiezan a ser transformados de actos humanos a actos divinos. Entonces estas almas que están ya en el comienzo del día empiezan a probar
por adelantado la vida divina de la que ya gozan los bienaventurados en el cielo. Y lo más sorprendente, para que te alegres aquí mismo en esta tierra. Y así el Señor, mediante este don, sigue impulsando a esta persona a dar el siguiente vuelo en el don de la divina voluntad. Entonces llegamos a lo que Jesús le dice a Luisa: es el día ya entrado. Entonces esta alma ya está compenetrándose, empieza a quedar imbuida dentro de ese maravilloso don supremo que la anega, la envuelve por todos lados, y su vuelo ha empezado. Y esta alma ya es más celestial que terrenal. Cuando escuchamos estas cosas uno dice, no, pero humanamente eso es imposible. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Pero no estamos hablando de un don humano. Estamos hablando del más grande de todos los dones que nuestro Padre Celestial nos está otorgando en estos últimos tiempos. ¿Cómo no disponernos a recibirlo? ¿Cómo no disponernos a conocerlo para que el Señor nos lo pueda heredar? Esa es la voluntad de Dios, que vivas en su voluntad. Entonces, estas almas, miren las características, comenzarán a sentir de manera viva la vida divina. Es decir, la vida de mi voluntad, dice Jesús. Y esta vida de la divina voluntad es la misma vida divina de la que ya goza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y esa misma vida divina está operante en todos los santos en el cielo. Y dice el Señor: ya no quiero más que mis hijos en la tierra vivan vida humana. Ahora quiero que por medio del don de mi voluntad y de mi santo querer empiecen a vivir la misma vida divina de mis santos en el cielo, aquí mismo en la tierra. Entonces esta alma empieza ya a gozar esta vida divina. Enseguida, al vivir la vida divina de la divina voluntad, experimentan en sus almas la alegría, la fuerza operante y creadora de esta divina voluntad. Porque la divina voluntad es fuerza, es luz, es gozo eterno, es operante y creadora en el alma. Entonces esta alma ya emprende los vuelos y los giros en la voluntad de Dios y está creando junto con Dios. Está operando junto con Dios. Ya es partícipe de los actos y de la misma vida divina de Dios, porque ya posee el don de la divina voluntad y del divino querer. Entonces estas almas ya están viviendo una santidad toda divina y son portadoras de la divina voluntad. Entonces estas almas, a donde quiera que van, en las almas que les escuchan, en las almas que les miran, en las almas que les rodean, empiezan a recibir por medio de estas almas que viven una santidad toda divina, empiezan a recibir los conocimientos, las verdades, la luz, la vivencia, los misterios del don de la divina voluntad.
Y estas almas se convierten en soles para las almas que les circundan. Y gracias a estas almas que empezarán a poblar la tierra, conforme vayan aumentando estas almas en los 5 continentes, estas almas irradian tanta luz, tanta belleza, tanta paz, tanta alegría, tanta fe, tanta fortaleza, que las demás almas les estarán en torno y empezarán a recibir el alimento de la divina voluntad de estas almas agraciadas, elegidas. Y el Espíritu Santo, el santificador, empezará a hacer surgir aquí una y allá otra, y de pronto habrá una en tu familia. ¿Te das cuenta de eso? Y de pronto habrá una en tu trabajo, y de pronto habrá una en tu grupo, y de pronto habrá otra y 3 y 4 en tu movimiento y en tu orden y en tu parroquia. Y de pronto será ya el tío, el abuelo, el hijo, el hermano, el esposo, la esposa. Y conforme se vayan multiplicando estas almas como soles que ya viven en la divina voluntad, imagínate la luz, el calor, la vida. Con su luz empezarán a fecundar, concebirán, darán a luz a nuevos hijos sobre la faz de la tierra, que vivirán en el reino, en el don supremo de la divina voluntad. El Señor Jesús anhela esto. Los santos en el cielo lo anhelan y lo piden. Y le dicen: Señor, pronto ya surgir estas vidas divinas sobre la faz de la tierra, para que revistan todos los actos de todas las alturas, del pasado, del presente y del futuro, con el don de tu divina voluntad. Y así recibirás gloria de parte de estas almas en modo divino, porque ya participan del sol eterno de tu voluntad santísima y operante en sus vidas. Esto es la tercera grada. Y Jesús le explica a Luisa, pero no todo concluye aquí en el día ya entrado. Yo voy llevando y empujando a esta alma hasta que la hago llegar al pleno mediodía, como cuando el sol está en el cenit con todo su esplendor. Entonces estas almas serán soles verdaderos de mi voluntad, porque en ellos ya reina en ellos el fiat divino. Entonces estas almas poblarán la tierra y serán como soles que iluminarán las generaciones. Serán como soles que darán calor, vida, pero la vida que transmitirán estas almas ya no serán vidas humanas, serán vidas divinas. Entonces estas almas vivirán la santidad de las santidades, la gracia de las gracias, el portento de portentos, el milagro de milagros. Vivirán a plenitud el don supremo de la divina voluntad reinante, operante, triunfante en ellos, como ya reina en el cielo en todos los santos. Y así el mundo se empezará a poblar de estos hijos del reino de la voluntad divina. Y las características serán asombrosas. Dice Jesús: cuando estas almas, soles divinos de mi voluntad, estarán ya en el pleno mediodía, le llamaremos el día de cielo.
Entonces estas almas están viviendo el día de cielo, el cielo ahora mismo en la tierra, en sus vidas. El alma no se sentirá nunca más sola. Entre ella y mi voluntad no habrá más separación. Entonces las almas, todos los hombres en los 5 continentes volverán al orden primario, volverán a vivir en la misma gracia divina que vivía nuestro padre Adán y Eva en el paraíso antes del pecado original. Entonces todos volveremos al orden primario, para el cual fuimos creados por Dios desde toda la eternidad. Entonces, cuando el hombre esté viviendo el día de cielo, a plenitud la divina voluntad, entonces la obra de la creación, la obra de la redención y la obra de la santificación, el tercer fiat, se completará y será el triunfo completo de las 3 grandes obras de la Santísima Trinidad, cuando todos volvamos al orden, a nuestro puesto, a vivir de nuevo en ese reino supremo que es la perfecta, santa y adorabilísima voluntad de nuestro Padre Celestial. Date cuenta a lo que estamos siendo llamados en estos últimos tiempos. No podemos quedar fuera, porque el decreto se ha cumplido. La puerta está abierta. ¿Y quién la cruzará? ¿Quién entrará por ella? Los valientes, aquellos que estén dispuestos a fundir su voluntad humana con la voluntad divina, como se expresa en el día de cielo. Entonces estas personas que son como soles vivientes sobre la tierra, lo que haga mi querer, dice Jesús, mi querer divino, lo hará también ella. Ya no habrá separación de quereres, sino que será una fusión de los quereres. El querer humano fundido con el querer divino, y el querer divino tendrá reino pleno sobre estos corazones. Todo será suyo con derecho divino. Todo será suyo con derecho divino. Le pertenece el cielo y también le pertenece la tierra. Por eso estas almas que vivirán el día de cielo, el pleno mediodía del sol del divino querer, les pertenece el cielo y la tierra, y podrán emprender vuelos a los 5 continentes, girar en la divina voluntad para rehacer todos los actos de la creación y devolverle al Padre el agradecimiento, la gloria, el honor, la reparación, el agradecimiento de todas sus obras y esmaltarlas con el sello divino de la divina voluntad y participar del mismo acto en el que fueron las cosas creadas por medio del divino querer. Porque entonces el alma que vivirá en la divina voluntad participará de todos los actos de Dios hechos en su voluntad y en su querer, y podrá penetrar en todo y fecundarlo todo, rehacerlo todo para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Si esto te parece poco, no hay otra cosa. Esto es el don de los dones, la gracia de las gracias. Así que tenemos que emprender el vuelo, y para entrar por esa puerta es el conocimiento de estas verdades.
que estas verdades nos irán introduciendo a las diversas gradas hasta alcanzar la vivencia total y plena, el reino de Dios en nuestras almas por el don de su voluntad santísima. Esto mismo, que es ya muy gráfico y didáctico, permítanme explicarlo de otra manera. Jesús le explica a Luisa: esta es la tierra. Aquí vamos a poner tierra. Donde habitamos todos. Y acá en la parte más alta vamos a colocar el sol de la divina voluntad. Este es el sol supremo de la voluntad de Dios, porque podemos comparar a la voluntad de Dios como el sol mismo, que siempre permanece y a todas las generaciones da vida y calor y belleza. Entonces, esta es la voluntad de Dios que viene a reinar a la tierra. Entonces nosotros ahorita nos encontramos en este plano terreno. Pero ¿qué es lo que va a suceder con este sol supremo de la divina voluntad? Volveremos en unos instantes y explicaremos de forma gráfica estos 4 escalones, pero en 4 procesos distintos, como también Jesús se lo explica a Luisa para que unos entiendan de una forma, otros de otra, pero con el mismo objetivo y finalidad. Porque el Señor, pedagogo, maestro de maestros, nos da muchos ejemplos. Porque si no captaste el primero, viene otro, y así Jesús le iba dando muchos ejemplos a Luisa Picarreta, que también serán de gran utilidad para todos nosotros. Regresamos enseguida. Ya empieza a pedir el don de la divina voluntad para todos los hombres en los 5 continentes. Muy bien, estamos de regreso y explicamos que el sol, en este ejemplo didáctico, representa a la misma divina voluntad. Es la perfecta divina voluntad, la Santísima Trinidad. Entonces Jesús le explica a Luisa estas 4 gradas en 3 pasos para llegar a vivir plenamente en el sol de la divina voluntad. Y dice que el alma está como dentro de una casa. ¿Sí? Está dentro de una casa y dentro de esta casa el alma se encuentra aquí. Aquí está el alma que empieza a vivir en la divina voluntad. Esta alma está bajo los efectos del sol, está bajo los efectos de la divina voluntad, pero de manera indirecta, porque el sol le penetra por las puertas, las ventanas, pero no está expuesta a la luz del sol de la divina voluntad y del divino querer. Y Luisa le dice: ¿y qué significa esa casa? Esta alma que ya empieza a vivir el proceso de mi voluntad en la tierra como en el cielo, esa casa representan sus pasiones, representan sus apegos,
Esa casa representa sus miedos, sus temores. Esta casa representan sus ataduras, sus pecados, que la esclavizan y no la dejan emprender el vuelo para fundirse en el don de mi divina voluntad. Pero esta alma ya tiene el conocimiento, ya empieza a elevarse en la primera grada que llamamos la aurora. Entonces esta alma ya empieza a crecer. Pero viene el segundo paso. Entonces esta alma sale ya de la casa. Al salir de la casa, queda liberada de todo esto. Queda liberada de sus apegos, pasiones, miedos, temores, complejos, inseguridades. Como ya dijimos, el alma empieza a experimentar que todas estas pasiones pierden fuerza en su vida. Entonces esta alma ya no está bajo este techo ni estas paredes que le impedían recibir la luz directa del sol de la voluntad de Dios. Esta alma ya está más expuesta que esta. Ya es un segundo grado de proceder en el proceso de ir adquiriendo el don. Y dice Jesús, pero vienen las almas del tercer grado. Son las almas que ya emprendieron el vuelo. Y estas almas empiezan a vivir tal santidad que están como suspendidas entre el cielo y la tierra. Ya son más celestes que terrestres. Empiezan a gozar ya del don de la divina voluntad, lo empiezan a esparcir por todos lados, lo empiezan a irradiar, a comunicar, a enseñar, a transmitir, y son modelos para que otros emprendan el vuelo. Estas almas ya están totalmente desapegadas, están viviendo el cielo en la tierra. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y Jesús le explica a Luisa. Y llegará el pleno mediodía, el día de cielo, cuando el alma quede completamente fundida en mi voluntad. Entonces el alma se convertirá en el mismo sol. Y así Luisa comprendió que son 3 etapas las que nos van a llevar a ese gran proceso. Etapa 1, estás todavía atado a pasiones. 2, el Señor te ha liberado. 3, has emprendido el vuelo. Pero finalmente, la escalera 4, ya el alma es parte del mismo sol. Entonces estas almas quedan suspendidas, quedan elevadas en un grado de santidad toda divina, partícipes de la misma vida divina. La voluntad de Dios ya reina perfectamente en ellas. Y estas almas, desde el sol, iluminarán, calentarán toda la tierra, abarcarán el pasado, abarcarán el presente y abarcarán
el futuro, para rehacer a modo de Cristo todos los actos del pasado, del presente y del futuro, y esmaltarlos del don supremo de la divina voluntad. Esto es algo extraordinario. Este es el plan supremo de Dios para todos nosotros en estos últimos tiempos. Esto nos trasciende, nos rebasa. Es un don extraordinario. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Empezando a conocerlo, anhelarlo, vivirlo, desearlo, pedirlo, suplicarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y el Señor nos hará entrar. Y luego iremos al paso 2, 3, hasta fundirnos en el sol eterno del divino querer. Escucha lo que le dice Jesús a Luisa. Solo quien entra en nuestra voluntad y en nuestro divino querer, esa alma se ensancha, se difunde como luz de sol para todas las generaciones. Se difunde como luz de sol en los eternos vuelos de mi querer, y encontrando mis actos y los de mi madre, añade el suyo. Mira en mi voluntad. ¿Acaso hay otros actos de criatura multiplicados en los míos que llegan hasta el último acto que ha de cumplirse en la tierra? Fíjate bien, no encontrarás a ninguna criatura. Eso significa que nadie ha entrado. Estaba reservado a abrir las puertas de mi eterno querer solo a mi pequeña hija, Luisa Picarreta, la depositaria, para unificar sus actos con los míos y los de mi Madre Santísima, y hacer que todos nuestros actos fueran triples ante la suprema majestad para bien de todas las criaturas. Ahora, habiendo abierto las puertas de mi voluntad, atención, dice Jesús, pueden entrar otras personas con tal de que se dispongan a vivir en el don de mi divina voluntad un bien tan grande que no podrán encontrar otro. Así que Jesús dice, he abierto ya las puertas, mi decreto se ha cumplido, ha sonado ya la séptima trompeta de aquel arcángel, que a la orden de Dios sonará la trompeta y se establecerá en el mundo entero el reino supremo de la voluntad de la Santísima Trinidad, operante y reinante en el corazón de sus hijos. Así que esta es la hora de las horas. Este es el gozo al que el Señor nos llama en este preciso momento. Porque hay almas, le explica Jesús, hay almas que ni siquiera están en esa casa, sino que están tan lejos de mi voluntad, que esas almas están como bajo tierra. Y están bajo tierra como en niveles, como en una tremenda prisión. Y el hombre, entre más peca y se separa de mi voluntad, se empieza a hundir. Y al no querer
entrar en contacto con los rayos de mi voluntad, sigue descendiendo y sigue descendiendo. Y dice el Señor, he permitido que el hombre haya llegado al fango de la escoria de sus pecados. Y ahora ha llegado el momento de hacer resurgir al hombre al don de mi voluntad. Y lo voy a hacer resurgir aún en medio de sus pasiones, apegos, miedos, pecados, para que el hombre vea con toda claridad que es obra mía y no de él, que es mi querer y mi potencia actuando en su vida por voluntad mía. Y luego lo haré salir de esa casa, lo haré emprender el vuelo hasta que se funda en el mar eterno de mi voluntad o se funda en el mismo sol. Así que esta es la santidad de las santidades, a la que Jesús nos llama, y nuestra Madre Santísima y Luisa Picarreta, sierva de Dios, como era conocida por todos en su pequeño pueblo llamado Corato, donde hemos tenido la gracia de estar ahí muchas veces. Y recuerdo la primera vez, fue en el 2005, fue un momento extraordinario. Llegamos a Corato, parecía un pueblo desértico. Llegamos a la casa de Luisa, donde está sus reliquias, su historia, su vida, todo lo que pertenecía a la santa. Y a un lado está la parroquia de Santa María Greca, donde están sus restos mortales, con una inscripción que dice: la pequeña hija de la divina voluntad. Y ahí todos nos consagramos a la voluntad de Dios. Y luego más tarde nos abrieron la casa de Luisa, entramos a su cuarto, vimos el crucifijo, que era aquel Cristo que le inspiraba a vivir en la divina voluntad. Vimos todo su entorno, aquel roperito donde el sacerdote todos los días le celebraba la Eucaristía. Y iba con nosotros un conductor que no nos conocía. Y él no nos quería llevar a la casa de Luisa. Y todo el trayecto, desde que salimos de Roma, fuimos primero con Padre Pío y finalmente el destino último era la casa de Luisa Picarreta. Íbamos con las explicaciones, pero el guía me decía, no los voy a llevar a Corato. ¿A qué van a Corato? Ahí no hay nada que ver. Y era un chofer tan agresivo que hizo entrar en conflicto a todo el grupo. Pero nos venía moliendo todo el tiempo. No le dábamos contento ni nada, y por más que tratábamos de llevarla bien, él iba de mal en peor. Lo peor fue cuando llegamos con Padre Pío. Ahí estaba como endemoniado. Fue un momento terrible con él. Me daban ganas ya de renunciar, pero dije, en lo que nos mandan otro conductor, otro chofer, se nos van los días de la peregrinación, mejor aguantemos esta cruz que el Señor nos ha mandado, y vamos a amarlo y vamos a quererlo y vamos a hacerle buena cara. Y bueno, todo el grupo estábamos ahí trabajando con él y orando. Pues nos lleva a la casa de Luisa y estaba furioso. Entonces no había nada donde comer. Y me dice, ves, Giuseppe, pero así con unas palabrotas altisonantes, y me dice, ¿a qué has traído aquí a tu grupo? No hay nada, ¿qué van a comer? Era un mes de agosto, el calor estaba como a 45 grados. Imagínense cómo estábamos todos bañados en sudor, con sed, con hambre, ni un negocio abierto. Pues éramos los únicos peregrinos cantando por las calles, y salían los italianos y nos decían, silencio.
porque estaban comiendo las familias, pero no había un alma en la calle. Entonces llega la policía, porque le hablaron a la policía, como diciendo, allá anda un grupo de mexicanos con su bandera y el estandarte de la guadalupana y andan haciendo ruido, perturbando las calles, ¿no? Porque andábamos buscando por lo menos una tienda, porque los niños que llevábamos y los jóvenes, pues estaban ya, pues con muchísima sed, el calor era abrumador. ¿Y qué pasó? De pronto llega la policía y preguntan, ¿dónde está el capo de grupo, no? Tenemos reportes de que están haciendo desórdenes y que es un grupo de 50 peregrinos que vienen de México, ¿no? Todos cante y cante la guadalupana, imagínense nada más. Entonces, no, pues todos me señalan, ahí está el capo de grupo. Santo Dios. Entonces ya viene el jefe de la policía, así medio mal encarado. ¿Usted es el capo de grupo? Sí, señor. ¿Qué se ofrece? No, pues tenemos reportes. Hemos recibido muchas llamadas que está un grupo haciendo escándalos, cantando por las calles y en la hora de la siesta y de la comida, que no ve que el pueblo está cerrado. Sí, señor, pero tenemos hambre. Y venimos desde México. Y venimos a visitar a Luisa. Ah, Luisa la Santa. ¿La conoce? Digo, sí, señor, por eso hemos venido aquí. Y tenemos aquí una hora buscando comida y no hay nada. Espérese. Se va al radio y dice, ya hablé a 2 restaurantes. 25 se van conmigo acá y 25 con el otro oficial. Les van a abrir, les van a montar el restaurante y les van a preparar pescado y una limonada para que se refresquen. No, pues vimos la mano de Dios, que le pedíamos a Luisa, no nos dejes así, intercede. Entonces, cuando ya se montan los restaurantes, salen las familias italianas con una hospitalidad increíble, ¿eh? Nos pusieron mesas, salía toda la familia, el papá, la mamá, los hijos, el tío, la abuela, todos montando las mesas, nosotros ayudándoles. Empezaban a poner fruta, agua, vino, todo lo que podían, de lo mismo que ellos estaban comiendo, nos estaban participando. Decían, hoy no se trabaja, está todo cerrado, es domingo, es día del Señor, pero les vamos a dar de lo que estamos comiendo. Van a comer pescado fresco que hemos traído a Corato. Y fue una cosa hermosa. Entonces yo fui por el chofer que estaba sentado a un lado del camión debajo del sol. Rojo aquel pobre hombre, ¿no? Y le digo, Fabio, vente, vámonos a comer. No, hombre. Se levanta como endemoniado, casi me quería golpear. Con palabrotas, ¿no? Así. Y yo para atrás, dije, Señor, me va a golpear. Pues que me dé un golpe en tu voluntad. Lo acepto. Entonces ya me puse firme y le dije, ¿sabes qué? Vete, déjanos ya. Sí, me voy. Pues vete. Yo venía para llevarte a comer. Pero dado que no quieres, que Dios te bendiga. Si quieres, vete. A ver cómo nos vamos nosotros con Padre Pío a San Giovanni Rotondo. Pues se dio la vuelta así, pero diciendo palabrotas, se sube al camión, lo prende y arranca. Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con 50 peregrinos en un día? Muerto. Iba con otro del grupo porque le dije, ¿sabes qué? Me va a golpear, al menos para que seas tú testigo, ¿no? Que valga la pena. Imagínate, Oscar, lo que vivimos ahí fue tremendo. Entonces ya me fui. ¿Ustedes creen que podía comer? No me entraba el bocado, Oscar. Me moría de sed, de hambre, no podía comer. Traía aquí al chofer, ¿no? Entonces ya nos habla el policía, dicen, ya, coman rápido porque acaban de abrirle la casa de Luisa, que tampoco se abre, pero ya hablamos con la encargada religiosa para que puedan visitarla y también su tumba. Pues ya comimos rapidísimo, ahí vamos. Cuando llegamos a la casa de Luisa, cuando yo subo a la habitación, ¿quién creen que estaba ahí postrado? Llorando.
el chofer. Ahí Luisa lo convirtió. 50 peregrinos fuimos testigos oculares de la conversión de ese hombre. En cuanto él percibe que yo entro, se levanta y me dice, Giuseppe, pero así bañado de lágrimas, se me abraza y me dice, esta mujer es una santa, ha cambiado mi vida. Fue una transformación radical. De ahí de Corato llegamos con Padre Pío y dice, ahora me voy a confesar. Llevo 20 años sin confesarme y quiero recibir la comunión. Fue una conversión de Luisa Picarreta. Y ahí todo el resto del viaje, porque yo llevaba 2 grupos, nos siguió guiando, era otro hombre. Todos fuimos testigos. Esto es, cuando se ora en el don de la divina voluntad y un rayo del cielo golpeó el corazón de aquel hombre y lo hizo una persona nueva. Así que oremos en el don de la divina voluntad para que se establezca el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Los dejo, como decía Luisa Picarreta, en el mar de la divina voluntad. Fiat. Bueno, pues ya no digan que ya no saben, ya estamos conociendo esto de la divina voluntad. Claro, tenemos que enterarnos muchísimo más, pero ya tenemos la semillita puesta, hay que regarla para que creas que es un árbol grande, grande que nos lleva hasta el cielo. Muy bien, muchísimas llamadas, muchísimas gracias. Llamadas del extranjero, fíjense, de California, María Sánchez, muchas gracias por tu llamada. Patricia Vadillo de Houston, Texas, felicita el programa, Pepe, a Oscar, que dejen ver el pizarrón. Está bueno, sí, vamos a poner atención en eso. Susana Farías de Santa Fe, Argentina, qué gusto que nos